La paz del Señor. Muy buenos días, querido hermano, querida hermana, querida familia, María con nosotros. Estamos hoy a martes 17 de enero y el Evangelio es de San Marcos capítulo 2, versículos 23 al 28. Vamos a hablar hoy sobre la fidelidad a la ley de Dios. La manera de vivir esa fidelidad a la ley de Dios. Dice así el Evangelio. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Él les responde: ¿no habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar? Comió de los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, y se los dio también a quienes estaban con él. Y les decía: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Bueno, no nos es fácil aceptar estos evangelios. El hombre tiende a buscar seguridades. El Espíritu Santo es viento. Dice Jesús, hablando a Nicodemo, capítulo 3 del Evangelio de San Juan, versículo 6. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. El que ha nacido del Espíritu, querida alma contemplativa, es viento. Y el viento sopla donde quiere y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Pero el ser humano busca aferrarse a la ley. Pero muchas veces ese
buscar nosotros seguridades en la ley nos viene del hombre viejo. La ley, querida alma contemplativa, está para observarla. La ley está para darnos un marco apropiado por el que nosotros podemos caminar. Entonces la ley nos sirve para crecer espiritualmente. Y por eso es importante que seamos fieles a la ley. Porque la fidelidad a la ley nos va a hacer crecer espiritualmente. Pero llega un momento que el hombre movido por el Espíritu Santo se convierte en viento. Y entonces ya supera la ley. No que deje de cumplirla. Cumple la ley, pero la cumple de una manera nueva. La cumple de una manera más profunda. La cumple con la fuerza del Espíritu Santo y la cumple con la novedad del Espíritu Santo. Si vemos el dibujo del Monte de la Perfección de San Juan de la Cruz, en la cima de ese monte voy a buscarlo para enseñároslo. Subida al Monte Carmelo. Vamos a ver si encontramos el dibujo. Aquí está el dibujo. Pero bueno, está bastante pequeño. Seguramente no lo vais a poder ver bien. Estoy mirando en el dibujo del Monte Carmelo para enseñaros la referencia que hace San Juan de la Cruz a la ley en esta subida al Monte Carmelo, pero no lo encuentro. No encuentro lo que os quiero enseñar. Vamos a ver si aquí está, sí. Si veis en el dibujo, pone aquí arriba, ya por aquí arriba, ya por aquí no hay camino, porque para el justo no hay ley. Él para sí se es ley. Es una sentencia muy atrevida de San Juan de la Cruz. Ya por aquí no hay camino, porque para el justo no hay ley. Él para sí se es ley. Es atrevido,
pero tenemos que ser capaces de entrar en los caminos del Espíritu Santo. Querida alma contemplativa, entra más adentro, cumple la ley, pero no te limites a un cumplimiento de la ley. Deja que el Espíritu Santo te lleve a cumplir la ley en su plenitud. Dice Jesús, la ley se hizo para el hombre, no el hombre para la ley. Así que el Hijo del Hombre es Señor también de la ley. Donde pone sábado, ponemos ley, porque el sábado se refiere a la ley. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga.